Hola muchachos, en esta ocasión les voy a hablar de la ecuación de Poisson y Laplace, una de las técnicas especiales para calcular el potencial eléctrico de un sistema eléctrico a partir de una ecuación diferencial. Para ello entonces partimos del hecho de la ley de Gauss. La divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga volumétrica sobre epsilon sub 0. Y la definición de potencial eléctrico y campo eléctrico. El campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Se sustituye el campo eléctrico en la ley de Gauss. La divergencia de menos el gradiente del potencial es igual a la densidad de carga volumétrica sobre epsilon sub 0. Y la divergencia de un gradiente es una función que llamamos laplaciano. El laplaciano del potencial es igual a menos la densidad de carga volumétrica sobre epsilon sub 0. Esta que está aquí es lo que se conoce como la ecuación de Poisson. Una ecuación diferencial de segundo orden que relaciona al potencial y la densidad de carga en el espacio. Si hablamos del espacio libre, donde la densidad de carga volumétrica es igual a 0, la ecuación de Poisson se transforma en la ecuación de Laplace. El laplaciano del potencial eléctrico va a ser igual a 0. Esas son las dos ecuaciones que se aplican en problemas de potencial eléctrico. Estas ecuaciones diferenciales de segundo orden tienen una solución general para cada sistema coordenado. Para coordenadas cartesianas hay una solución, en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones. Para potenciales en coordenadas esféricas también y en cilíndricas también. Cuando el potencial es dependiente de R, solamente cuando el potencial es dependiente de θ y R, cuando el potencial es dependiente de R, θ y φ, en fin. Esa solución general se transforma en una solución particular, única y verdadera de un problema a partir de las condiciones de frontera. Eso está establecido en el teorema de unicidad. Si aplicamos las condiciones de frontera de un problema a una de las soluciones generales de la ecuación de Laplace o de la ecuación de Poisson, esta solución se transforma en la solución única y verdadera de este problema. Para ello obviamente se requiere establecer cuáles son esas condiciones de frontera, y en el caso de la electrostática hay condiciones que se pueden aplicar en todos los casos. Entonces para ello vamos a analizar el siguiente sistema. Un medio que vamos a llamar el medio 1, ese medio 1 está separado de un medio 2 a partir de una frontera. Esta línea que está aquí divide o separa mejor estos dos medios. Esta línea realmente lo que se tiene ahí es un plano frontera, un plano que separa el espacio del medio 2 del espacio del medio 1. Y lo que vamos a hacer aquí es estudiar qué pasa con el vector campo eléctrico en el medio 1, con el desplazamiento eléctrico en el medio 1 y con el potencial eléctrico en el medio 1 cuando se pasa al medio 2. Es decir, el campo eléctrico en el medio 2, el desplazamiento eléctrico en el medio 2 y el potencial eléctrico en el medio 2. Pero estas cantidades, tanto escalares como vectoriales, van a ser estudiadas sobre la frontera. Va a ser el salto que se da desde un punto aquí sobre la frontera en el medio 1 hacia un punto aquí sobre la frontera en el medio 2. Esa es la idea de lo que se va a determinar. Entonces, para ello se van a utilizar la ley de Gauss para desplazamiento eléctrico y el hecho de que la integral cerrada del campo eléctrico en una trayectoria cerrada siempre es igual a 0. También en el caso del potencial, entonces, la definición de potencial eléctrico y campo eléctrico como el gradiente del potencial y el cálculo de una diferencia de potencial como la integral de campo eléctrico. Esas son las definiciones que vamos a tener en cuenta para establecer las condiciones de frontera. Para poder aplicar la ley de Gauss, se construye una superficie gaussiana. En este caso la he elegido con la forma de cilindro. Este es el plano frontera, este es el plano que separa el medio 1 que está por debajo y el medio 2 que está sobre ese plano. Y la idea es mirar qué pasa con todas estas magnitudes aquí, sobre este plano, tanto para el medio 1 como para el medio 2. Para ello se introducen un par de ejes generalizados, uno que vamos a llamar el eje normal, la dirección normal al plano frontera, y otro que va a ser un eje tangencial, unas componentes que van a estar todas sobre el plano, todas paralelas al plano. Esta dirección tangencial generalmente va a relacionar un vector en dos dimensiones. Entonces, según esos ejes, para esta superficie gaussiana vamos a definir sus diferenciales de superficie. Voy a llamar una
elemento de superficie de S sub 2, 2 en el medio 2 y un diferencial de superficie en el medio 1 de S1, 1. Pero resulta que esta superficie gaussiana está muy pegada a la frontera. Recordemos que lo que se quiere analizar es el campo eléctrico cuando se pasa del medio 1 al medio 2 en un plano. Es decir, la altura que tiene este cilindro aquí con respecto al medio 2 y la altura que hay aquí con respecto al medio 1 es muy pequeña. Estas tapas del cilindro están casi que pegadas a la frontera. Aquí he hecho la superficie gaussiana pues fuera de proporción, realmente la tengo aquí muy alta, pero la he construido de esa manera para que quede claro de qué forma voy a resolver el problema. Pero realmente recordemos que lo que se quiere hacer es calcular o mirar cómo cambia el potencial y el desplazamiento y el campo eléctrico entre puntos muy cercanos a la frontera. Entonces, en pocas palabras, lo que estoy diciendo es que la altura de este cilindro va a ser muy pequeña, va a tender a ser cero. Vamos a estar casi que pegados al plano. Y como eso es así, eso implica que la superficie lateral de ese cilindro va a tender a cero. Entonces nuestro elemento de superficie 1, 1 va a tender a cero. Lo mismo pasa con el elemento de superficie 2, 2. El elemento de superficie para la superficie, la tapa inferior de esa superficie gaussiana de ese cilindro estará en el medio 1, voy a llamarla de S sub 1, y ese vector va a tener una magnitud de S, pero va a ir en la dirección negativa del vector normal. ¿Listo? Que ya habíamos establecido previamente. En el caso de la tapa de arriba, ahí estamos en el medio 2, vamos a llamarla de S sub 2, y ese es un vector que tiene magnitud de S, pero que en este caso va en la dirección normal. Miren que tanto para ds sub 1 como para ds sub 2 utilizo la misma magnitud, ya que esas dos áreas son idénticas. También se construye una trayectoria cerrada para analizar el campo eléctrico. En este caso, esta trayectoria la voy a recorrer en el sentido de las manecillas del reloj. Eso es irrelevante a la hora de resolver el problema. Recordemos que la integral cerrada de campo eléctrico siempre es igual a 0 y no importa cómo se recorra la trayectoria. Recordemos nuevamente que se está estudiando el campo eléctrico y el potencial eléctrico y el desplazamiento eléctrico en puntos cercanos al plano frontera. Luego esta trayectoria vertical va a ser prácticamente nula. Entonces ahí se tendría un dl que realmente es un dl que tiende a 0. Solo se tendría que trabajar sobre las trayectorias horizontales. Entonces la trayectoria que está sobre el plano frontera la vamos a llamar dl sub 2. dl sub 2 va a tener una magnitud de L y va a ir en la dirección tangencial. Si lo recorremos en este sentido. Ahora, en el caso de el dl del medio 1, vamos a llamarlo dl sub 1. Y ese dl se está recorriendo en la dirección opuesta a dl sub 2. Entonces va a tener una magnitud de L y va a ir en menos dirección tangencial. La misma magnitud para los dos elementos de longitud, ya que es una trayectoria simétrica en cuanto a las longitudes horizontales. A partir de estas definiciones que hemos establecido en este gráfico, se va a estudiar, analizar qué pasa con las magnitudes del desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico. Entonces iniciamos con la integral cerrada del campo eléctrico punto dl igual a 0. El campo eléctrico es un vector que va a ser escrito como una componente tangencial al plano en la dirección tangencial más una componente normal al plano en la dirección normal. Estas son componentes y direcciones generalizadas. Esto puede ser coordenadas cartesianas, por ejemplo. Si hablamos de coordenadas cartesianas, las componentes tangenciales, si el plano de separación está en el plano XY, serían los vectores unitarios a sub X y a sub Y, mientras que la normal sería el vector unitario a sub Z. ¿Sí? Pero para no particularizar el problema a un sistema coordenado, lo vamos a hacer para unas coordenadas generalizadas. Bien, recordemos que se tiene un elemento del plano separación, esto me representa el plano separación, y ahí se construye una trayectoria cerrada, era lo que teníamos previamente. Los diferenciales de longitud verticales son iguales a 0, y solo se tiene el elemento horizontal 2 y el elemento horizontal 1.
Esta integral cerrada se tendría que resolver como 4 integrales abiertas, pero 2 de esas integrales van a ser 0 porque ya, pues como ya lo establecimos previamente, esos dLs tienden a ser 0. Entonces esta integral se va a transformar en 2 integrales abiertas, una para la trayectoria 2, que cuando se haga sobre esta trayectoria la integral se utiliza el campo en el medio 2, más una integral para la trayectoria 1, que en este caso estamos por debajo de la frontera, del plano frontera, entonces se utiliza el campo E sub 1. Y esas integrales son igual a 0. Ahora, la primera integral, E2.dl sub 2, es hacer el producto punto entre este diferencial de camino 2 y el campo eléctrico en el medio 2. Como este vector tiene componente tangencial, al hacer el producto con el campo eléctrico, solamente va a quedar relacionada la componente tangencial del campo, ya que el producto punto entre la componente normal, este vector unitario normal, y el vector unitario tangencial es igual a 0, porque estos son dos vectores perpendiculares. Entonces la primera integral queda escrita de esta forma: la componente tangencial del campo 2 por el elemento de longitud. En el caso de la segunda integral pasa exactamente lo mismo. El campo eléctrico en el medio 1, producto punto con un dl que va en la dirección, en este caso, menos tangencial. Entonces también solamente queda la integral dependiente de la componente tangencial. El producto punto con la componente normal es igual a 0. Pero en este caso aparece un menos relacionado a la dirección del elemento de longitud 1 que va en la dirección menos tangencial. Y esas integrales son iguales a 0. Estas dos integrales se pueden reducir a una sola integral. Y esta expresión que está aquí, lo que realmente es igual a 0 es la resta de las componentes tangenciales del campo. Y con eso se establece la primera condición de frontera. La componente tangencial del campo eléctrico es continua, la componente tangencial al plano frontera. El campo tangencial en el medio 2 va a ser igual al campo tangencial en el medio 1. Ahora, para analizar el desplazamiento eléctrico se utiliza la ley de Gauss en el caso de medios materiales. Recordemos que aquí se relaciona la carga libre. Bien, bueno, para ello entonces el desplazamiento eléctrico también va a ser escrito como una componente tangencial sobre el plano y una componente perpendicular al plano. Recordemos, la superficie gaussiana es una superficie cilíndrica que encierra una parte del plano frontera. Los elementos de superficie, recordemos que el elemento 2, 2, así como el elemento 1, 1, son iguales a 0. Es decir, esta integral cerrada se transforma en dos integrales abiertas. Una para el medio 2, el elemento de superficie 2 con el desplazamiento 2, y una para el medio 1, elemento de superficie 1 con el desplazamiento 1. El producto punto entre el desplazamiento 2 y el ds sub 2 implica que solamente se va a tener en cuenta la componente normal. El elemento de superficie 2 va en dirección normal. Y al hacer el producto punto entre la componente tangencial y la normal es igual a 0, ya que estos dos vectores son perpendiculares. Entonces esta integral de 2.ds2 se transforma en la integral de la componente normal de desplazamiento en el medio 2 por un ds. Y análogamente sucede con la integral de 1.ds sub 1. Ahora, en este caso, recordemos que este ds sub 1 va en la dirección menos normal. Entonces aparece un menos acá debido al producto punto. Y queda la componente del desplazamiento 1 normal con respecto a un ds. Esas integrales van a ser igual a la carga libre encerrada. Estas dos integrales se pueden reducir a una sola integral. Ahora, derivando a ambos lados de la ecuación, se contrarresta esta integral. Entonces queda la resta de las componentes normales de los desplazamientos por elemento de superficie igual a la derivada de la carga libre encerrada. Se pasa a dividir el elemento de superficie y la relación entre dq sub e y ds es la densidad de carga superficial libre que tiene el plano frontera. Y esta es la segunda condición de frontera para las componentes normales del desplazamiento. La componente normal del desplazamiento para pasar del medio 1 al medio 2 es discontinua por un factor que depende de la carga en la frontera.
Recordemos ahora que el desplazamiento eléctrico es escrito como la permitividad del medio por el campo eléctrico. Entonces, en el caso del desplazamiento 2 normal, es escrito como la permitividad en el medio 2 multiplicado por la componente 2 normal del campo eléctrico. Este término que está aquí es este mismo, menos la permitividad del medio 1 multiplicada por la componente normal del campo eléctrico en el medio 1. Este que está aquí vendría siendo este. Y eso es igual a la densidad de carga libre. Esta sería la condición de frontera para el campo eléctrico en cuanto a sus componentes normales. Por otro lado, sabemos que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. En este caso tenemos dos tipos de coordenadas generalizadas. Una coordenada que es tangencial y una coordenada que es normal. Entonces el gradiente será escrito en función de esas dos coordenadas. El campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada del potencial con respecto a la coordenada tangencial en la dirección tangencial, menos la derivada del potencial con respecto a la coordenada normal en la dirección normal. Si esto fuese coordenadas cartesianas, estas serían dos derivadas, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y, mientras que esta sería la derivada con respecto a z. La componente normal sería z. Entonces, la componente normal del campo eléctrico la da menos la derivada del potencial con respecto a la normal. Si hablamos del campo eléctrico 2, entonces se deriva el potencial 2. Y si es el campo eléctrico 1, se deriva el potencial 1. Es decir, el campo eléctrico 2 normal va a ser igual a la derivada del potencial 2 con respecto a la normal. Luego, esta expresión que está aquí, la permitividad 2 por el campo eléctrico 2 normal, puede ser escrito como menos la permitividad 2 por la derivada del potencial 2 con respecto a la normal. El menos aparece por el menos del gradiente. Como aquí hay un menos, cuando se sustituya esta derivada va a aparecer un más. La permitividad eléctrica del medio 1 por la derivada del potencial del medio 1 con respecto a la normal. Este término es este mismo término. Y eso debe ser igual a la carga libre de la frontera. Esta es la condición de frontera para las derivadas del potencial con respecto a la coordenada normal. Con respecto a la coordenada tangencial, las derivadas no tienen cambio, ya que eso fue establecido previamente. Ahora, también se puede analizar qué le pasa al potencial directamente. Para ello, entonces, recordemos la frontera. Esta línea, esta barrita azul me representa el plano frontera. Y voy a mirar qué pasa con el potencial entre el punto 1 y el punto 2. Recordemos que estos dos puntos están muy cercanos a la frontera y como esta frontera es un plano, casi que estos dos puntos están uno sobre el otro. Es decir, la distancia o elemento de longitud que voy a tomar entre el punto 1 y el punto 2 siempre va a tender a ser 0. Se calcula la diferencia de potencial entre el medio 1 y el medio 2, que es igual a menos la integral desde 1 hasta 2 de punto de L. Es decir, el potencial en el medio 2 menos el potencial en el medio 1 va a ser igual a 0. 0 porque recordemos que dl tiende a 0, luego esta integral va a ser igual a 0. Y de esa relación encontramos, o concluimos mejor, que el potencial es continuo en la frontera. El potencial 2 va a ser igual al potencial 1. En la frontera, esas condiciones, todas esas condiciones que hemos establecido, se cumplen en la frontera, en el plano que separa los dos medios. Con eso finalizamos la deducción de las condiciones de frontera electrostáticas como una herramienta para resolver problemas de la ecuación de Poisson y de la ecuación de Laplace. En este caso la tarea que les va a quedar pendiente es resolver el problema 3.31 del libro guía, del libro de Chen de teoría electromagnética. Capítulo 3, problema 3.31, no lo olviden para la próxima clase. Y bueno, no siendo más, me despido muchachos, nos vemos en una próxima ocasión.